Bien, continuamos. ¿Qué pasa con Kant entonces? A partir de Kant, con la metafísica, Kant plantea en la crítica de la razón pura una discusión que va a desarrollar a través de las denominadas antinomias de la razón, mediante las cuales impugna la posibilidad de la constitución de las metafísicas especiales como ciencias de acuerdo al nuevo concepto de conocimiento que acaba de determinar sobre la base de su análisis y fundamentación de la dinámica de Newton. Concretamente, las tres metafísicas especiales carecerían de sustento empírico, por lo tanto no podrían considerarse objetos de conocimiento. Es lo que va a demostrar Kant. Es decir, sobre Dios, el alma y el mundo se pueden afirmar tesis contrarias con igual, posibilidad de verosimilitud, con igual verosimilitud, sin poder demostrar ni una ni la otra. Eso es lo que demuestra Kant con las antinomias, dando por sentado, la futilidad de la discusión metafísica al respecto. Así de simple. Con eso se acaban las discusiones en el contexto epistémico para Kant, en el contexto epistemológico, científico para Kant, en torno al alma, a Dios y el mundo. Eso corresponde, ese giro intelectual que ustedes tienen que conocer y pensar y comprender, corresponde a lo que yo denomino la primera clausura de las metafísicas modernas, porque precisamente se clausura la posibilidad del desarrollo epistemológico de la teología natural, de la psicología racional y la cosmología natural. Por lo que les decía, que trataban acerca ya de los tres reinos, los tres grandes reinos de la naturaleza, desde el punto de vista de la objetividad de la misma. Es decir, es a través de las metafísicas especiales que se va constituyendo la objetividad de la naturaleza, que va a ser larga escuela, en Occidente hasta hoy, en que la naturaleza es una gran estación de servicio o un supermercado, una cantera, con todo el problema que eso implica. Pero bueno, ya Descartes, claro, esa tripartición de las metafísicas especiales la podemos encontrar en las meditaciones metafísicas de Descartes, en las que trata precisamente de las tres partes, es decir, son meditaciones en filosofía prima, que tratan de las tres cuestiones, Dios, alma y mundo, a las cuales Descartes denomina en términos de res, cosa, res cogitans, res extensa y res divina, El concepto de cosa va a empezar a ser cada vez más determinante, si bien este proceso, como yo les decía hace rato, conjeturalmente lo podríamos retrotraer a la Grecia antigua, como proceso subterráneo de la constitución, de una tradición epistémica. Lo importante, lo claro, es que la filosofía occidental va cada vez más por distintos medios y sin una propuesta al respecto, constituyendo la objetividad del ente, de las cosas, a la vez que ese otro objeto que también es el sujeto, y que con Kant ya por primera vez se menciona como tal, es decir, Kant se plantea la necesidad de una antropología filosófica como prerequisito del resto de los saberes. Es decir, el sujeto, como invención moderna, es una gran invención que tiene lugar, acaba de tener lugar, termina de consumarse en el siglo XVIII, básicamente, el periodo de la Ilustración. En todos los órdenes que van desde el político, el jurídico, el ético, al científico, psicológico, etc. Y en todos esos órdenes está sin duda presente la figura de Kant, ¿no? Bien, hasta ahí está bien. Kant les propone esa clausura. Ahora bien, ¿qué pasa con estos objetos de la metafísica? Kant, a la vez que les propone una clausura a las metafísicas clásicas y modernas, le genera una apertura que va a ser muy interesante de pensar.
y sobre la cual nosotros vamos a tratar solamente en estas clases. ¿eh? Eh, Básicamente, a ver, voy a tratar de ser sintético y después en todo caso vuelvo para profundizar. Eh, yo me he detenido en Kant porque es una figura determinante, significativa, pero es el contexto epocal el que está siempre en movimiento dentro de una dinámica en la que se van produciendo novedades, eh, algunas de las cuales son realmente profundas, revolucionarias, diríamos, como la irrupción de la idea de la creación ex nihilo en el cristianismo. Yo creo que otra gran novedad en Occidente, que no es novedad en Oriente, pero en Occidente va a constituirlo hacia el siglo XVIII el nacimiento de la historia, digamos. El hecho de caer en la cuenta de la historicidad de lo real, de las cosas, lo cual va a redundar, digamos, la recuperación de la imagen del ser en devenir, que se había perdido ya con Parménides, por así decir, ¿no? Desde Parménides el devenir es aparente. Después va a quedar esto. Bueno, no me voy a meter más para atrás. Lo que hay, digamos, a partir del siglo XVIII es la aparición, la patencia del devenir histórico en cuanto tal, digamos, en cuanto que el ser se muestra bajo el modo del darse, del desplegarse en el tiempo. Esa es una gran novedad porque va a instalar lo metafísico en un horizonte completamente novedoso, incluso respecto de los griegos, que es el horizonte de la historicidad, de la temporalidad. De ahí que si bien Kant les propina una clausura a las metafísicas modernas, va a generar una apertura de horizontes para un par de metafísicas posibles, o para una metafísica posible, que él la piensa en el orden de la filosofía práctica, o muy vinculada a la filosofía práctica. A ver, hay una musiquita ahí, disculpen, la tenía y me sirve para concentrarme y después me olvido que está. Bueno, la apertura a la que me refería de Kant, básicamente, para dar la síntesis antes, tiene que ver con la apertura de lo metafísico en clave histórica, en el sentido del desarrollo de una filosofía de la historia universal. La idea de una filosofía de la historia universal, la idea de una historia universal, se cristaliza y surge a fines del siglo XVIII en Europa. Es decir, bajo el ideal de la totalidad, de la sistematización total de lo real, en Europa a fines del siglo XVIII se concluye que se está ante un fenómeno único y total, que es el devenir del ser, en términos de un ir desde y hacia, ¿no? Ir desde un origen hacia un fin, usufructuando sin duda, ¿no? El esquema lineal de la historia ya presente, digamos, en la Biblia misma, ¿no? Con la idea de la creación y del juicio final. Instalando lo metafísico en el orden, como les digo, de un devenir histórico inacabado, pero que se supone global y total. Pasando a formar, digamos, parte de esta concepción filosófica metafísica, una parte clave, fundamental, diría, medular, la idea aristotélica de la causa final. Es decir, de las 4 causas aristotélicas es la causa final la que acá estaría, digamos, organizando esa totalidad que sistemáticamente se mueve hacia adelante, hacia el futuro, como pensaría Hegel y desarrollaría Hegel en su obra. Digamos, esa idea, ¿no? Diría en términos de Kant, de un hilo conductor a priori en la múltiple realidad, constituiría lo metafísico por excelencia en la segunda parte de la modernidad, que correspondería al periodo post-kantiano.
y va a ser determinante en los grandes sistemas del idealismo alemán, en Fichte, en Schelling, en Hegel, con los que terminan más o menos cerrando, y en el positivismo. No hay que olvidar que el positivismo, en las primeras obras, digamos, de mediados del siglo XIX de Comte, precisamente plantea la idea del desarrollo de la humanidad en estos términos, teleológicos, evolutivos. Y ahí otro de los conceptos clave que aparece, va a aparecer a lo largo del siglo XIX para abonar esta perspectiva metafísica, va a ser precisamente el concepto de evolución desarrollado por la biología, ¿no? Primero por Darwin, luego Spencer, que nos ofrece un evolucionismo, un evolucionismo material, por así decir, biológico, análogo o paralelo al evolucionismo espiritualista de un Hegel. No me voy a meter en estas cuestiones, pero se las señalo para que ustedes, cuando estudien Moderna, vean de qué manera estos pensadores y estos saberes se organizan dentro del esquema que yo les propongo. En síntesis, ¿qué va pasando con Kant? Entonces, a la vez que provoca la clausura, genera una apertura. La apertura hacia un proyecto de lo que él va a denominar el proyecto de una metafísica de las costumbres. Kant va a querer desarrollar una teoría filosófica acerca de los primeros principios de la voluntad. Los primeros principios de la voluntad pura, diría Kant. Así como en la crítica de la razón pura trabaja sobre los primeros principios de la razón, piensa que podría llegar a desplegarle el esquema de los primeros principios de la voluntad pura para fundar una moral sobre la base de leyes morales a priori. Esa es la pretensión, digamos, la fe, el optimismo kantiano, ¿no? Independientemente de los resultados que esto tenga, lo importante es que lo metafísico se ha traspuesto a otro plano, al plano de lo histórico y por lo mismo al plano de lo ético, porque el etos, el ser humano, lo que concierne al humano, se da solamente en el tiempo, es decir, en la historia. De ahí que esta idea de un devenir teleológico hacia una finalidad termina de alguna manera resolviendo los principales problemas relacionados con aquellas ideas de la razón, con aquellos conceptos de Dios, de mundo y de alma que había dejado Kant fuera del campo del conocimiento. ¿Qué es lo que pasa? A ver, diría Kant, en el campo de la razón práctica, no en el de la razón pura, estas ideas que no pueden ser objeto de conocimiento, precisamente porque son ideas, y son ideas de la razón, van a cumplir una función más importante que la de cualquier conocimiento, para Kant, que es la de guiar el obrar humano. Es decir, estas ideas, Dios, alma y mundo, entonces ya no fungen como conceptos para el conocimiento, sino como ideales para la praxis. Funcionan como ideas regulativas de la acción. En función de estas ideas de orden metafísico, diría Kant, es que yo puedo organizar el etos personal y el etos colectivo, digamos. Es decir, el mundo humano en cuanto construcción y despliegue en el orden de los valores, digamos, de la existencia. Es muy interesante esto porque, diría Kant, bueno, Dios, alma y mundo, en cuanto a postulados prácticos de la razón, en cuanto a ideales, pasan a tener una función superior incluso a la función epistemológica que podrían tener como conceptos descriptivos de lo real. No son descriptivos de lo real, sino más bien regulativos del obrar. De un obrar que se conduciría, de ahí, digamos, la idea de la teleología, hacia una perfección
última. Esta idea de evolución, de progreso que va a ser determinante en la ideología occidental, moderna, está fundada sobre estas bases. Y es ahí donde Dios, alma y mundo tienen su función. No me puedo detener en esto, pero básicamente como para referirles y que ustedes se ubiquen en contexto. Muy interesante este planteo kantiano porque abre, digamos, el horizonte de una ética metafísica o de una metafísica moral. Solo en el tiempo es posible pensar la perfección al infinito, digamos, del ser humano, que no es al infinito, la perfección hasta el logro, hasta la consumación, que Kant muy bien describe o piensa bajo el ideal de la santidad. Fíjense, un ideal, un término que da cuenta de cómo la cuestión ético-existencial ha estado básicamente, ha sido recogida básicamente en el orden religioso, y Kant de alguna manera la recupera para el orden filosófico, pero bueno, yo creo que la filosofía occidental ya está a esa altura jugada. La filosofía, la cultura, digo, en esta distinción entre religión, filosofía, edificación, autodidaxis, saber de sí, cuidado de sí. Aquella distinción entre saber teórico y saber experiencial, es aquella bifurcación que empieza, que yo he señalado en Grecia antigua. En Grecia antigua creo que también se la puede observar en la bifurcación, en la separación que se produce entre el conocimiento de sí y el cuidado de sí. El conocimiento de sí que prescribe el oráculo de Delfos, y el cuidado de sí que tiene que ver con los saberes gimnofilosóficos a los que me refería hace rato, básicamente, de orden ético y físico-espiritual. El terreno que abandona, digamos, Occidente, y que Kant no puede reintegrar, digamos, a la filosofía porque se le ocurra. Por más de que en su ideal esté esto, yo creo que el camino de una ética metafísica o una metafísica moral no se desarrolla posterior a Kant, con posterioridad a Kant, pudiendo sí en la actualidad replantear esa relación entre lo ético y lo metafísico en un contexto completamente diferente, y probablemente aceptable o no por la filosofía actual, según cuál sea esta. Yo les recuerdo, bueno, que yo pienso la ética metafísica de la Pachamama pertenecería, correspondería, digamos, a este nivel de relaciones entre lo metafísico y lo humano, a una metafísica relacional, propiamente dicha. Obviamente que la metafísica de la Pachamama, completamente antagónica con lo que sería ese ideal, contrario, digamos, a ese ideal de una linealidad histórica de orden teleológico, sino que más bien responde a un esquema metafísico de una temporalidad circular, afín, digamos, a la temporalidad de las estaciones propia de los pueblos agrarios, ¿no? Digamos, la idea del eterno retorno, después vamos a ver, también puede tener que ver con esto muchísimo. Espero que lo metafísico se vaya esclareciendo con lo que vamos viendo. Fíjense cómo hemos pasado, nos hemos movido por distintos ámbitos en el que se constituye lo metafísico. Cómo entramos acá a un ámbito en el que, por estar precisamente lo histórico, absolutamente concernido en lo histórico, lo ético, lo está también lo político, entrando en el terreno de una metafísica profundamente ideológica. A ver, ideológico en el sentido más prístino del término. A ver, en el sentido de que las ideas son las que mueven la acción, por ejemplo, en el que las ideas, si bien no son objeto ni causa de conocimiento, son móvil de la acción, y por lo tanto son un factor de creencia, y la creencia pasa a ser considerada como determinante de la acción humana. Es decir, empieza a reconocérsele un carácter positivo a la creencia respecto de los ideales,
que va a ser determinante en la filosofía pragmatista después de Kant. En Nietzsche, por ejemplo, que es uno de los primeros filósofos pragmatistas de la modernidad, digamos, fines de la modernidad. Eh, bueno, no sé en qué estaba. Bueno, Kant genera esta apertura por un lado, que como les digo va a tener toda una larga trayectoria que tiene que ver con lo metafísico, bajo la idea de una filosofía de la historia universal, incluso hasta Fukuyama y el planteo del fin de la historia de Fukuyama está dentro de este contexto. Pero Kant además prepara le depara a la metafísica y de lo metafísico otro ámbito, otro espacio epistémico, que es el de la estética. ¿Eh? Él escribe la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. En la crítica del juicio trata sobre lo bello y lo sublime. Y es allí donde, a propósito del concepto y la experiencia de lo sublime, les pido que ustedes lo googleen o lo piensen qué entienden ustedes por sublime. Kant entrevé la posibilidad de una metafísica estética. Yo pongo el término metafísica estética, lo vamos a refrendar con Nietzsche y bueno, es uno de mis desarrollos personales de la actualidad, así que sobre eso tal vez hablemos en un seminario, porque en este curso prácticamente no puedo más que mencionarlo. Básicamente, al tratar sobre lo sublime, Kant da con una experiencia, una forma de experiencia que en principio nos conectaría, nos pondría en contacto con lo divino, lo sagrado, lo metafísico, en términos de un saber de otro orden que el especulativo, en el que se, como les digo, recuperan elementos dejados de lado, soslayados por la tradición occidental como propios del conocimiento. Eh, ¿Qué más puedo decirle al respecto? Bueno, esta apertura del terreno de lo metafísico en clave esteticista, diríamos, es decir, referido a la sensibilidad, pero también sobre todo al arte ya, en el contexto de fines del siglo XVIII, es el camino por el que se va a desarrollar la metafísica romántica o por donde el romanticismo europeo va a desarrollar sus tesis metafísicas o sus metafísicas. Ustedes tienen ahí un textito de Schelling muy breve, Schelling, Hölderlin y Hegel, los jóvenes Schelling, Hölderlin y Hegel, en los que se ve, digamos, se prefigura esta apertura kantiana. Y después vamos a encontrar en Schelling básicamente toda una metafísica estética, digamos, toda una posibilidad de reconocer en la experiencia estética, es decir, a través del arte y la sensibilidad, elementos propios de la experiencia metafísica, a su vez ligada con la experiencia religiosa. Esta vertiente permanece y discurre a lo largo de la filosofía occidental de ahí en más, pero de alguna manera siempre, como les digo, solapada o soslayada o corrida de lado por la vertiente determinante del racionalismo, sobre todo y del positivismo luego, ya en el fines del siglo XIX y entrando al XX. Que es muy interesante, a mí es la que más me interesa, esa apertura, digamos, hacia la experiencia estética, es una de las que más me interesa, junto con la apertura a la experiencia ética o moral y religiosa, de lo metafísico. Y por lo tanto, el desarrollo de una metafísica en esos términos y en ese sentido. Grosso modo, hasta acá, digamos, vamos bien con las aperturas kantianas. Después esto es algo que tendrían que pensar ustedes, que estudiar, dilucidar, comprender y en todo caso lo charlamos. Para la materia por ahora que quede claro, que vaya quedando claro el decurso histórico, el desarrollo que estamos haciendo. Me voy a dar un instante para pensar y a ver si terminamos esto.